Bueno, muy buenos días, aprendices del curso Guardianes para la Democracia. Vamos a dar inicio a el tema de hoy, que se refiere a las etapas del proceso electoral. Este proceso tiene una logística que conlleva para la registraduría en Colombia organizar una jornada electoral. Dicho procedimiento, pues, es un poco complejo y abarca varios pasos a la vez que se deben hacer algunos simultáneamente y que dependiendo, pues, del tipo de elección, se debe iniciar hasta con más de un año de anticipación. Mm, Todas las elecciones, sean ordinarias, atípicas o de mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo las revocatorias del mandato, los referendos o las consultas populares, requiere de una misma cantidad de pasos o actividades a la hora de ejecutar el proceso de votación. La diferencia entre unas y otras consiste en que para que lleguen a las urnas, las elecciones atípicas y los mecanismos de participación ciudadana deben superar los requisitos establecidos en la ley, mientras que las elecciones ordinarias se realizan cada 4 años y no requieren del cumplimiento de ningún requisito adicional para que sea obligatoria su realización. De esta manera, la registraduría, que es la entidad en Colombia encargada de realizar varias actividades, como les decía, algunas de ellas simultáneas, antes del proceso electoral, y lo hacen también el mismo día y después de la jornada electoral para que todos los colombianos o todas las personas que tenemos, los que cumplimos con los requisitos, podamos ejercer el derecho al voto. Esta logística se inicia con la elaboración del calendario electoral. El primer paso para que se llegue a una jornada de votación consiste, pues, en en cumplir con lo establecido en el artículo 207 del Código Electoral en Colombia, que dice que las elecciones para integrar corporaciones públicas se realizarán el segundo domingo de marzo del respectivo año y las del presidente y vicepresidente de la República el último domingo del mes de mayo siguiente. Y las de alcalde y gobernadores se realizan en octubre eh, de cada 4 años. Mm, También la Constitución Política de Colombia estableció un periodo de 4 años para el ejercicio de los cargos de presidente, vicepresidente, senadores de la República y representantes a la Cámara. Y así se constituye, pues, la necesidad de que cada 4 años se desarrollen los calendarios electorales para dichas elecciones y lo mismo para los gobernadores y alcaldes, se realiza cada 4 años en el mes de octubre. Eh, para Senado de la República, Cámara de Representantes y Parlamento andino, la fecha establecida para los comicios, pues, es también, como les decía, en marzo. Y el calendario entonces electoral lo inicia la registraduría, o con la elaboración del calendario electoral, inicia la registraduría la ejecución en la que consolida todo el censo electoral colombiano.
a partir de ese instrumento técnico, em, la registraduría y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la ley 1475 del 2011, para las elecciones ordinarias se debe llevar a cabo dentro del año anterior el respectivo proceso electoral y se debe cerrar 2 meses antes de la respectiva jornada electoral. Este proceso de inscripción de cédulas solo aplica para quienes realizaron cambio de lugar de domicilio o de residencia. Entonces, una vez realizada ese proceso de inscripción de cédulas, que es con lo que, digamos, una parte de la información para consolidar ese censo electoral, mm, y que está definido por la ley 1475 del 2011 en el artículo 47, dice que ese registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos residentes en el país y en el exterior y que están habilitados y que mm, constitucionalmente eh, y por la ley para ejercer el derecho de sufragio y en este sentido para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. eh, y, ap- eh, y este pues es uno de los factores determinantes dentro de la logística electoral, pues ya que allí se influye directamente en la división política que va a realizar la registraduría para cada elección. Es decir, que de acuerdo con la población habilitada para votar, también se ubican los puestos de votación, las mesas de votación y se determinan la cantidad de tarjetas electorales que se deben imprimir, entre otras actividades. La conformación del censo electoral se hace utilizando como base el censo de los últimos comicios y posteriormente se adicionan las cédulas expedidas por primera vez hasta 4 meses antes de la respectiva elección. También en este censo electoral se excluyen las cédulas de los miembros activos de las fuerzas militares y los documentos cuyo estado de vigencia fueron afectados por muerte o por pérdida de derechos políticos durante el lapso comprendido entre la última elección y la fecha de conformación del nuevo censo electoral. Y es a partir del censo electoral, así como del reporte de los municipios que se hayan zonificado en los últimos 4 años, es que se define la cantidad de puestos de votación y las mesas a instalar para cada comicio electoral. Eh, en la ubicación de los puestos de votación influye también el estado de los mismos, de estos mismos puestos, la razón por la que tanto los delegados de departamentos como los registradores de los municipios deben hacer un recorrido por todo el territorio o por todas las circunscripciones electoral para verificar lo concerniente con el buen estado y las condiciones que ofrecen los puestos de votación y cumpliendo pues, eh, los cuales deben cumplir con lo establecido en la ley, eh, para el voto bajo techo. Y esto establece la ley 1227 del 2008, que dice que el puesto debe tener un adecuado acceso para los votantes, debe tener unas instalaciones adecuadas en condiciones de salubridad, debe tener unas instalaciones cubiertas bajo techo, debe haber una disponibilidad de mesas y asientos requeridas para los jurados, debe haber una disponibilidad de mesas y asientos para testigos electorales, veedores y autoridades que participen en la jornada electoral. Debe tener un acceso a comitivas telefónicas y debe tener un acceso a comunicación telefónica o vía módem o de internet, entre otros. Em, Luego viene la consolidación y depuración de las listas de los posibles jurados de votación. Eh,
Todas las empresas públicas y privadas, em, así también como las universidades, las instituciones educativas, los partidos y movimientos políticos, deben enviar a las diferentes sedes de la registraduría en el país, dentro de todo el territorio nacional, los listados de ciudadanos que pueden ser elegidos como jurados de votación para las elecciones que se vayan a desarrollar en cada periodo electoral. El envío del listado pues se hace en el formato que ha diseñado la registraduría y que además em, deben facilitárselo a los jefes de personal de las empresas y, y y todos los demás entes su diligenciamiento. O sea, la registraduría notifica a cada empresa, a cada universidad, a cada entidad del Estado, tanto pública y privada, esos formatos para que los diligencien y le brinda una mayor seguridad en la información a los ciudadanos que le entregan a la registraduría. O sea, es un documento público, pero con normas de seguridad. Estos listados son enviados, discúlpeme, estos listados son enviados a, a las registradurías correspondientes en el plazo que se establece mm, dentro de este calendario electoral, con el fin de que cada registrador municipal revise la integridad de las planillas y las ingrese al aplicativo de consolidación. Posteriormente, los archivos planos son enviados a los delegados, a las delegaciones departamentales con el fin de hacer una revisión y auditoría de esos mismos listados para finalmente enviarlos a la dirección del Censo Electoral en Bogotá, donde se les confrontará contra el Archivo Nacional de Identificación, ANI, y el Censo Electoral. La registraduría entonces con los listados procede a realizar la depuración, la validación, la consolidación y generar un solo archivo plano con toda la información para realizar el sorteo de los jurados de votación. Todas las actividades de la logística electoral son desarrolladas en su mayoría de forma paralela. Por esta razón es que por la época electoral se requiere que la registraduría destine casi todo su personal para el avance de ese proceso misional. Y paralelamente a a esos procesos que ya hemos hablado, está el de la inscripción de candidaturas de los aspirantes a estos cargos públicos. Entonces, es algo que se hace paralelo a la conformación del censo electoral y se desarrolla ese proceso de inscripción. Esto influye ostensiblemente en el diseño que tendrá la tarjeta electoral al que la registraduría dedica también varios meses de análisis en la búsqueda de disminuir los votos nulos y las posibilidades de fraude electoral. Y de este mismo modo, pues la registraduría debe entonces contemplar dentro de su proceso de logística la revisión del cumplimiento de requisitos para la inscripción de candidatos por aval y la revisión de firmas para la inscripción de grupos significativos de ciudadanos. Eh, y por ese motivo, pues la registraduría destina gran parte de su personal del área electoral, teniendo en cuenta la revisión de requisitos, las modificaciones de las inscripciones, el diseño de la tarjeta y la impresión de esa tarjeta. Este proceso debe garantizar que 8 días antes de la jornada electoral todo esté listo y en los sitios correspondientes para su despacho. Eh, una vez se tenga ya consolidada la información de los candidatos que se han inscrito en el proceso electoral, se realiza el diseño de la tarjeta electoral y los formularios electorales. Y finalizando entonces el periodo de modificaciones y revisado el cumplimiento de todos los requisitos, cuando las candidaturas están ya en firme,
La registraduría efectúa el diseño de la tarjeta electoral y en el caso de las elecciones ordinarias, por ser nacionales, pues se requiere que el diseño esté definido anticipadamente, teniendo en cuenta la cantidad de colectividades y la cantidad de candidatos que deben figurar en la tarjeta electoral. La registraduría también diseña los formularios electorales. Estos se identifican de acuerdo a la función por circunscripción y corporación y tienen mecanismos de seguridad que son analizados con antelación con el fin de evitar confusiones en el envío y posibles fraudes electorales. También existe el kit electoral, mm, el cual contiene las tarjetas electorales, eh, que son las constancias las certificaciones de votación que le entregan a cada ciudadano, los formularios electorales impresos y los materiales requeridos o necesarios para el buen desarrollo de las elecciones, como por ejemplo los polígrafos, cintas. em, este kit contiene unos códigos de seguridad para ser enviados a cada puesto de votación. Ahora, en cuanto a la etapa electoral, pues se da el mismo día de las elecciones y este proceso inicia con la llegada o con la instalación de las mesas en cada puesto de votación. Inicia y el proceso de votaciones inicia específicamente a las 8 de la mañana. Em, el proceso electoral, entonces, es el mismo día de elecciones y comprende desde el inicio de las votaciones hasta el cierre de las mismas se dan los escrutinios por mesas por parte de los jurados de votación y finaliza cuando los jurados entregan a los claveros los documentos electorales que ingresan al arca triclave. Esto incluye la instalación de las mesas de votación, el inicio de las votaciones, el desarrollo de las votaciones que va de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el cierre de las votaciones, los escrutinios de los jurados que hacen con las actas, utilizando los formatos del kit electoral. Y entonces, y esto pues se hace de acuerdo a el artículo 10 de la ley 6 del 90, eh, donde los registradores junto con el alcalde pues establecen los lugares de donde funcionan las mesas de votación y que el proceso como tal que inicia a las 8 de la mañana. eh,
Ya lo hablé. Esto también ya lo hablé. El día del escrutinio, entonces, la confección del acta de escrutinio ese, tiene identificación de la mesa, los nombres de los miembros de la mesa, interventores, número de votantes, certificaciones de la lista, votos a candidaturas y nulos y blancos, número total de votos, fecha y hora. Sí, y si una vez pues ya depurados cualquier inconsistencia, pues se deben imprimir y se firman de acuerdo por los jurados de votación que existen allí. Bueno, ese es el proceso. Y el proceso electoral se hace al día martes siguiente el respectivo proceso electoral. Y a través de una resolución previa, pues se determina el sitio donde se van a realizar los escrutinios, donde debe realizar el montaje del software en equipos inmobiliarios y el arcatriclave, donde se va a instalar también la comisión para explicar los procedimientos del escrutinio tanto a testigos, apoderados y candidatos. Se recepcionan las reclamaciones de poderes y demás comunicaciones presentadas por los testigos, apoderados o candidatos. Se hace la expedición de credenciales a candidatos elegidos. Se archiva la documentación y los formularios rotulando las carpetas para entregarlas a los pliegos electorales y se expiden 4 copias de los formularios E24 y E26 donde se consolida todas las declaraciones de los se declaran quiénes fueron los candidatos que ganaron y quiénes no. Este, mm, No sé si Roque tenga alguna pregunta o alguna inquietud, quiera complementar algo del tema que acabamos de ver. Roque, bueno, eso en cuanto a al proceso de escrutinio electoral. Y como hablamos, uno de los actores importantes dentro de ese proceso electoral son los testigos electorales y los jurados de votación. Entonces, tanto los partidos como movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o promuevan el voto en blanco, y como también las organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, tienen derecho a ejercer vigilancia de cada proceso electoral. em, y también del momento de escrutinios, para lo cual pues deben acreditar ante el Consejo Nacional Electoral unos testigos electorales por cada mesa de votación y por cada uno de los órganos escrutadores. Pero, ¿qué son los testigos electorales? Los testigos son los veedores naturales del proceso electoral y que por mandato legal representan a los partidos
movimientos y grupos significativos de ciudadanos que escribieron candidatos y quienes durante los comicios van a ejercer una función pública transitoria. Mm, Y de acuerdo con la Ley 1475 del 2011, los testigos electorales son los encargados de vigilar el proceso de las votaciones y los escrutinios y podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades en caso que cite la ley. De acuerdo al artículo 45 de la Ley 1475 del 2011, se establece que tanto los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriben candidatos a cargos, pues deben, tienen derecho a ejercer vigilancia de cada proceso de votación y de los escrutinios, eh, para lo cual podrán, ante el Consejo Nacional Electoral, es- eh, escribir unos testigos electorales. Y cuando se trata de procesos a los que se han incorporado recursos tecnológicos, podrán acreditar también auditores de sistemas. Y según el artículo 121 del Código Electoral, eh, en Colombia, los partidos y movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos pueden designar eh, por cada mesa de votación un testigo electoral. Eh, y pues para aquellos partidos o grupos o movimientos políticos que no cuenten con la cantidad de testigos electorales suficientes, pueden designar coordinadores que tengan la autorización de vigilar varias mesas dentro de un mismo puesto de votación electoral. Los testigos electorales se acreditan de acuerdo a lo que establece la Ley 1475 del 2011, donde se estipula que el Consejo Nacional Electoral podrá delegar en servidores de la organización electoral encargados de la organización de las elecciones la función de autorizar las correspondientes acreditaciones y igualmente reglamentar las formas y los procedimientos de acreditación e identificación de los testigos y auditores. Mm. Se hace un control a las acreditaciones que se entregan a los testigos electorales por parte de los registradores municipales. Eh, ellos son las personas designadas para prestar el servicio, para estas personas que son designadas para prestar el servicio de testigos, de tal manera que las credenciales solo se expiden previa verificación del nombre, cédula de ciudadanía y partido y movimiento grupo significativo de ciudadanos al que representa cada testigo electoral. Eh, En ningún caso, los funcionarios encargados de expedir las credenciales podrán suministrar formatos en blanco para la acreditación de testigos, porque el diligenciamiento y el proceso de acreditación compete exclusivamente a el registrador municipal. La registraduría expide dos tipos de credenciales. La primera de ellas, conocida como el formulario XS, que le sirve al testigo para actuar ante los jurados de votación, y la segunda conocida como E16 requerida para actuar ante las comisiones escrutadoras.
Los ciudadanos que han sido designados para actuar como testigos electorales deben estar en cada uno de los puestos de votación donde fueron asignados a las 7 de la mañana, el día de los comicios. Entre las funciones de los testigos electorales, antes de comenzar la jornada electoral, ellos deben observar que los jurados de votación estén debidamente acreditados y en la mesa que fueron designados. Deben comprobar que las actas y demás documentos no han sido diligenciados previamente. Deben observar que los paquetes de las tarjetas electorales no se abran y que no se prediligencien antes de las 8 de la mañana. Deben observar que la urna se encuentre totalmente vacía al momento de cerrarla y sellarla. Y se debe observar que las votaciones no se inicien antes de las 8 de la mañana y que la mesa de votación se abra como mínimo con dos jurados. Durante la jornada electoral, los testigos electorales deben observar que los votantes concurran libremente a que sufraguen en secreto y que depositen el voto sin presión o interferencia de ninguna clase. Deben observar que todos los ciudadanos voten con cédula de ciudadanía amarilla con holograma, porque la cédula es el único documento válido para sufragar y no se puede votar con contraseñas, fotocopias ni pasaporte. Y además deben velar que porque ninguna persona o autoridad interfiera indebidamente en los procesos de votación y en los escrutinios. También deben velar porque las mesas de votación no funcionen con menos de dos jurados de votación y que las tarjetas electorales no sean sustraídas del recinto de votación. Mm, Después de las 4 de la tarde, los testigos electorales deben observar que ningún ciudadano vote después de las 4 p.m., vigilar la destrucción de las tarjetas no utilizadas, que estas deben ser retiradas de la mesa de votación antes de abrir la urna, presenciar la apertura de la urna y el conteo de los votos, presenciar que los datos de las votaciones sean leídas del acta de escrutinio de jurado. Según el artículo 122 del Código Electoral, los testigos electorales supervigilarán las elecciones y podrán formular reclamaciones escritas. Estas reclamaciones se adjuntan a los documentos electorales y sobre ellas se debe resolver durante el escrutinio que inicia una vez terminado las votaciones. Solo si las reclamaciones tienen por objeto solicitar el recuento de papeletas serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento que se ha practicado. Y según pues el inciso del artículo 192 del Código Electoral, la resolución es motivada mediante la cual se resuelve una reclamación se notifica en los estrados. Por lo tanto, la parte interesada queda notificada en la misma audiencia pública del escrutinio. Eh, se presenta ante una autoridad electoral superior competente a la que la resolvió la reclamación y puede ser ante comisiones escrutadoras y por escrito, de acuerdo al artículo 122 del Código Electoral, los tribunales de garantías, de acuerdo al artículo 39 de la Ley 130 del 94 del Consejo Nacional Electoral, o generar una queja o reclamación ante el Consejo Nacional Electoral. Eh, eh, es importante observar que son distintas las causales de reclamación electoral consagradas en el Consejo, en el artículo 192 del Consejo Electoral y que pueden alegarse en vía administrativa de acuerdo a las competencias señaladas mm, eh, y consagradas en el artículo 123 el Código de la Constitución Política y del Código Electoral, eh, las cuales pues estas se pueden impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativo y mediante la acción electoral que se estaba planteando.
De acuerdo al, al artículo 192 del Código Electoral, eh, las causales de reclamación son cuando fusionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme a la ley, cuando la elección se verifique en días, se verifique en días distintos a los señalados por la ley o de los señalados por la autoridad con facultad legal, cuando los cuatro ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres jurados, em, cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas o no exista acta de escrutinio con los que conste el resultado de las votaciones, cuando el número de sufragantes de una mesa excede el número de ciudadanos que podían votar en ella, cuando el número de votantes en una cabecera municipal o un corregimiento o una inspección de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicho circunscripción de votación. Eh, y de acuerdo a la ley 62 de 1988, en el artículo 15, dice que cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o casos fortuitos certificados por un funcionario público competente o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos. Cuando el acta se extiende y firme en sitio distinto del lugar o local donde debe funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral competente. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieran expresado su aceptación y presentado el juramento correspondiente dentro de los términos señalados por la ley para la inscripción o para la modificación de la inscripción. Cuando en un caso, cuando en un jurado de votación se computen votos a favor de candidatos a que se refiere el artículo 151 del Código Electoral, cuando aparezca de manifiesto que las actas de escrutinio se incurrió un error aritmético al sumar los votos consignados en ella y cuando con base en las papeletas de votación en la diligencia de inscripción aparezcan de manera clara e inequívoca que las actas de escrutinio se ocurrió un error al anotar los nombres o apellidos de uno o de los o más candidatos. El testigo electoral vota en el lugar donde tiene inscrita su cédula según el censo electoral. Si su servicio de testigo lo presta en una mesa distinta a aquella en donde está habilitado para votar, debe desplazarse hasta el puesto correspondiente para ejercer el derecho al voto, ya que a diferencia de los jurados, los testigos no pueden votar en el lugar donde que fueron asignados. Mm, Un testigo electoral no puede ser jurado de votación al mismo tiempo. El testigo electoral que está debidamente acreditado debe cumplir la tarea que le fue delegada por el partido o movimiento político para la respectiva elección y por la cual acudió al respectivo puesto de votación el día de elección. Eh, y si en caso de que un ciudadano que eventualmente planeaba ser testigo electoral resulte elegido como jurado de votación en el sorteo realizado por la registraduría en cada municipio deberá prestar el servicio como jurado, ya que esta designación es de forzosa aceptación para todos los ciudadanos. Mm, Hay unas provisiones que tienen los testigos electorales durante la jornada electoral. Y es, no pueden tocar, coger, manipular o diligenciar los formularios electorales, no pueden acompañar a los sufragantes al interior del cubículo, no pueden hacer insinuaciones a los votantes o a los jurados o a las comisiones escrutadoras, no pueden realizar cualquier tipo de propaganda electoral, no pueden portar camiseta o distintivos de los partidos o movimientos políticos que representan, no pueden efectuar reclamaciones o apelaciones no escritas no pueden ceder a terceros la credencial de testigo electoral.
un testigo electoral puede estar durante la jornada electoral y después de los escrutinios, eh, y después en los escrutinios, porque recordemos que hay dos acreditaciones. La primera de ellas es para los testigos electorales que acompañen el proceso durante la jornada electoral y la otra acreditación es para el escrutinio. Entonces, el partido o movimiento político puede acreditar tanto al testigo para los dos actos o nombrar a una persona para cada uno de los procesos. Y este ha sido el tema de hoy. Los dos temas de hoy. Le agradezco a Roque su participación y no sé si tenga alguna inquietud sobre este segundo tema. Todo claro. Doctora, ¿sí será posible hacerme llegar esa información? Esta información queda grabada en el aula, Roque. Usted puede descargar la grabación o puede coger el enlace de la grabación que va a estar publicada en el aula, como todas las anteriores. Doctora. ¿O yo? Bueno, entonces que tenga buena tarde y lo espero en la clase, en la última clase que será mañana. Que tenga buena tarde. Doctora, saludos. Hasta luego.